digamos, aproximación a lo popular en realidad y a lo vernáculo no deja de ser una aproximación que cualquier arquitecto hace a su entorno. Más o menos sería eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que es curiosidad, en realidad, ¿no? Es una curiosidad y un entorno de trabajo en el que uno tiene que descubrir o debe descubrir cuáles son las claves de ese territorio. Y ya desde casi estudiantes, ¿no? Empezamos a analizar este territorio con esas pautas, con unas pautas abiertas, no dirigidas, sino muy abiertas al contexto. Y ese contexto, claro, es muy variado, pero sí que descubrimos que en la cultura popular y las construcciones tradicionales había una cierta lógica que nos interesaba y esa curiosidad nos llevaba un poco a plantearnos esa cuestión. Y aprendimos mucho representando, porque claro, la curiosidad en arquitectura la vemos como la traslación entre la realidad, ¿no? Una realidad como más material y las ideas, ¿no? Entonces, al representar a veces hasta fielmente y rigurosamente esa realidad, esa cultura popular, nos apropiábamos un poco de esa, nos dábamos cuenta de cómo funcionaba, cosa que desde la escuela, desde la academia, lógicamente no la tienes. Y luego hay otra cuestión que es que esa aproximación muy a lo local, muy a lo popular y a lo tradicional, también siempre la hemos visto desde fuera, ¿no? Un poco como que lo popular no necesariamente está ligado a una cultura ya de tradición, ¿no? Desde el principio, nosotros estamos trabajando en un territorio muy concreto, ¿no? Que está muy relacionado todavía con la manera de vivir tradicional, las construcciones tradicionales. Es un territorio en el que todavía queda mucho de ese pozo, que todavía se percibe. Pero es un territorio a la vez en evolución, ¿no? Sin miedo a evolucionar. Y la gente que lo habita tiene esa característica y quizás un poco hemos sabido entender a esa gente. Y por eso también quizás nos hemos metido ahí y hemos seguido trabajando porque nuestra manera de hacerlo es un poco según ellos también, ¿no? Entonces, no es anclarse en lo existente, es saber evolucionar, es saber seguir echando capas encima, ¿no? Y un poco es esa nuestra manera de Sí, trabajar. y nos ha aportado mucho este trabajo de curiosidad y de investigar, ¿no? Esa realidad, nos ha aportado a la forma de construir, nuestro aprendizaje sobre la construcción. Es decir, la construcción ya no la consideramos solamente, bueno, creo que nosotros y mucha gente, ¿no? No la considera solamente una cuestión material, sino que es una cuestión que detrás del detalle constructivo hay una relación con la persona, con los humanos que lo usan y lo disfrutan, ¿no? Y lo entienden a veces. Entonces hemos entendido la construcción siempre relacionada con las personas que tiene al lado. Y eso ha sido un tema interesante que nos ha llevado a valorar y darle mucho valor a objetos, a construcciones efímeras o construcciones y objetos muy pequeños, ¿no? Que en realidad creíamos que resumían una forma de ser y un territorio incluso, ¿no? Digamos que somos casi artesanos, ¿no? Nuestra manera de trabajar es como la de un artesano, no como un estudio de arquitectura quizás no sé, más normal, ¿no? Quizá nos asemejemos más pues, al carpintero que hace nuestras obras, nuestro estudio, ¿no? Que a un estudio de arquitectura típico. Y esa relación la tenemos también en el proceso de obra. Nos gusta el tratar directamente con cada uno de los oficios. Y tenemos mucha obra pequeña que nos permite eso. Conocemos a la gente que hace cada una de las partes de la obra. La conocemos y además nos interesa trabajar con ellos en todas las fases del detalle y del proceso de la obra. Sí que esa condición de trabajar con lo que tenemos próximo, tanto lo material, lo cultural, como las propias personas, los individuos, digamos, a los que hacemos la arquitectura, nos han llevado a una forma de hacer, que un poco es la que comentaba, de que es artesanal, no tanto en el sentido de la exploración directa sobre el material, sino de la exploración directa del material en su contexto humano y sus necesidades, ¿no? Y esa forma de hacer in situ, prácticamente, sí que es muy importante en nuestra obra.
Pues Man de Camelle es un alemán que llega a Camelle en los años 60 y se instala allí y es un artista, ¿no? Se instala en el pueblo, primero en una casa que le dejan y, bueno, y empieza a trabajar allí bueno, y sobre todo a relacionarse con el entorno directo, con ese paisaje tan fuerte que tiene la Costa da Morte, ¿no? Nosotros en determinado momento, bueno, él después cambia de lugar, incluso la gente del pueblo le ayuda a construirse una pequeña casa, que es como una cabaña, que está hecha con ladrillo sencillo, y se instala encima de unas rocas en el límite del pueblo con el mar, en una zona bueno, rocosa. Y esa construcción, que es prácticamente un cubo, él lo transforma con sus pinturas y con sus hallazgos de piezas que trae el mar y lo transforma en un objeto casi artístico en el que vive, ¿no? Nosotros llegamos a Man, pues como todo el mundo, que se acerca a descubrir esa persona que además tiene montado como una especie de museo. A nosotros nos interesaba también saber de él, ¿no? Y era una persona distante en ese momento con la gente, pero a partir de, bueno, pues de unas necesidades que él tenía de conocimiento de pinturas ecológicas, tal, empezó a hablar con nosotros para ver si nosotros podíamos darle esa información y empezamos un poco a relacionarnos con él y nos dejó visitar su casa por dentro, ¿no? Entonces él nos contaba cómo vivía. Bueno, la casa es una expresión directa de sus necesidades vitales. Es un cubo, pero es un cubo que tiene una parte que es un solarium, porque él pensaba que se podía alimentar del sol, entonces todos los días necesitaba ese alimento del sol y se tumbaba en su solarium y prácticamente no comía. Después también hacía mucho deporte, se conocía perfectamente el territorio porque todos los días lo recorría y todos los días recogía esos hallazgos que trae el mar y con ellos hacía sus piezas, sus esculturas. Después de que él se muere, su legado, digamos, empieza a desaparecer. Hubo un determinado momento en que nos llaman para intentar preservar lo que queda, ¿no? Y como sabían que habíamos trabajado en lo que es la vivienda, pues nos dicen que hagamos algo para que eso no siga desapareciendo. Sí, bueno, es un descubrimiento más, una aproximación más a esa cultura del territorio, donde vemos que hay una persona que en realidad se sale de los cánones de lo tradicional. Sin embargo, tiene una aproximación doble desde el punto de vista popular, en el sentido de lo que decíamos, de interacción directa con el lugar, pero también con una visión un poco del arte, desde el ser, ¿no? Y tal. Entonces esa doble lectura nos atraía mucho. Y empieza en realidad como un proyecto prácticamente editorial, en el sentido de que bueno, editorial o incluso podemos decir proyectual, porque decidimos dibujar su casa, hacerle el proyecto de su casa, ¿no? Como quien dice, una vez hecha la casa tenía cierto interés y decidimos dibujarla e incorporarla un poco como a nuestros dibujos, ¿no? y representación. Y en realidad es como el proyecto. Entonces se convierte casi prácticamente en el único dibujo que hay, los únicos dibujos que hay de su casa. Y efectivamente cuando se muere nos encargan, como somos los que tenemos los planos, somos la autoridad, digamos, de la arquitectura, nos encargan el arreglo de esa casa. La casa estaba totalmente abandonada, deteriorada, vacía ya, se le caía la cubierta. Y en realidad nuestra obra no es más que la reposición un poco del sistema constructivo que él utilizaba, que era coger maderas, troncos, cortarlos a la mitad y construir, aguantar sus estanterías para las libretas, para sus libros,
y hacemos una obra que en realidad reproduce su memoria y su forma de hacer. Tampoco hicimos mucho más, ¿no? Desde este primer trabajo que decíamos de dibujo, representar una isla, que fue representar la isla Lobeira, allá por el año 90, un grupo de estudiantes nos decidimos hacer un levantamiento y una representación de esa isla. Una isla de 1 hectárea que no tenía cartografía, que tenía un faro fantástico, un muelle, y como estudiantes arquitectos ya de final de carrera, decidimos representarla, ¿no? El representar esa isla, al menos, bueno, yo en concreto, me sentí como que me descubría, ¿no? Ese descubrimiento que los arquitectos debemos hacer de lo que es el contexto en el que trabajamos. Yo me di cuenta que efectivamente esa forma de representar casi planta a planta, hoja a hoja, roca a roca, ¿no? Interiorizaba el paisaje en mí, ¿no? Es un territorio muy complejo en el sentido de que es muy cambiante y por tanto hacer arquitectura en lo que se llama el espacio batiente, que es otra de nuestra batente, de que algunos le llamamos nosotros a ese espacio cambiante. Hacer arquitectura ahí es complejo, complicado, porque es muy variable, pero al mismo tiempo también es muy atractivo, ¿no? Bueno, cuando te sitúas en la playa de la Angostera, por ejemplo, tenemos hecho ese experimento, ¿no? Que te sitúas en la playa y giras la cabeza y entonces controlamos varias de las obras, ¿no? Es bonito ver ese abanico de nuestro recorrido a lo largo del tiempo y a lo largo de ese espacio que siempre es el mismo, ¿no? Y bueno, algunas de estas obras tienen la característica contraria a lo que uno podría pensar, ¿no? Y son, sobre todo en el tema de la vivienda, son viviendas cerradas al mar, originalmente. Estas viviendas tradicionales no querían ver el mar y los encargos que tenemos son para abrirlas al mar. Entonces es un trabajo muy gratificante porque la vivienda cambia totalmente, ¿no? Otra de las cuestiones que nos hemos trabajado siempre es los límites, ¿no? El límite en el que una obra de arquitectura cambia la identidad de un lugar, ¿no? ¿Hasta dónde puedes llegar? Hasta dónde puedes llegar, sin romperla, sin estropearla, pero aportando una novedad, ¿no? Entonces, esa cuestión es una de las claves, ¿no? De que a nosotros nos preocupa. Entonces, con estas obras, efectivamente, tienes que andar con mucho cuidado porque hay un momento en el que puedes romper la identidad, el carácter que tenía. Y eso está mal, o sea, no es una mejora. La mejora es intentar que mantenga su identidad y su carácter y que sirva también para la gente que la va a habitar con condiciones confortables, habitables, lógicamente de visibilidad, etc. Sí, los puertos en Galicia, en las villas marineras, son los espacios públicos de la villa y tradicionalmente tienen un uso social, un uso de trabajo, evidentemente, pero se superponen la actividad social y es el punto donde pasa todo. Entonces son espacios muy complejos. Evidentemente el caso de Malpica es muy diferente al de Portodosón por la topografía y por cómo está dispuesto el lugar. Malpica es una elevación, es un cabo que tiene 2 caras, ¿no? 2 orientaciones. En una está, pasa como en mi pueblo, en una está el puerto y en la otra está la playa. Y el pueblo está en el medio. Y además está en una especie de colina, ¿no? Entonces la relación con el borde, con el mar, no es tan directa como en el caso de Portodosón, que llega al mar de una manera como mucho más tranquila, o una fusión más directa. En Malpica, además, bueno, pues hay como un corte, ¿no? Un corte muy grande entre lo que sería la parte construida y el puerto, y un gran desnivel.
Entonces, bueno, ahí nos encargan el arreglo de la fachada marítima. Nosotros no podemos intervenir en fachadas porque las fachadas son privadas. Entonces se trata de dar como una nueva imagen. La imagen es la fachada, pero no en sí mismo la fachada de las viviendas. Entonces, bueno, ahí hacemos varios descubrimientos analizando el lugar y es que pues, Malpica casi que como se caía, ¿no? Entonces había una especie de contrafuertes que desde el lugar desde donde los marineros miran el mar, veías el contrafuerte y daba ganas de subirse también a ese contrafuerte para recorrerlo. Y ese descubrimiento da lugar pues, a una de las partes fundamentales de ese proyecto, que es encontrar más espacio. Y ese espacio se encuentra en esa media altura, ¿no? Que te permite recorrer una cota intermedia y de una manera más o menos suave llegar al final, a la punta donde la gente va a pescar. Y ese es el proyecto, ¿no? Y en cambio, Portodosón, aunque tiene parte de estas ideas, en realidad más bien nace, ¿no?, un poco como la recuperación de un espacio que siempre fue ciudadano, como era la playa, porque ahí había una playa, había una ribera, había un espacio de embarcaciones, como el pueblo, el propio alcalde, digamos, participa de una manera importante, ¿no?, en la necesidad, en crear esa necesidad de hacer un proyecto ahí, nace como una reconversión, recuperación de un espacio público que debe salirse de la autoridad portuaria y ser incorporado a la ciudad. Entonces, claro, tiene muchos elementos de que la ciudad es quien se apropia de ese lugar. Entonces hay una continuidad, una limpieza, una recuperación desde el pensamiento de que la ciudad debería recuperar ese borde de mar, ¿no? Entonces, claro, es una actuación muy distinta porque hay que resolver también la accesibilidad al puerto, es decir, hay una actuación en cierto modo longitudinal que bordea el puerto, pero al mismo tiempo hay una transversal muy potente que extiende el núcleo hacia el borde. Y eso lleva a que también aparezca una cuestión muy diferente a Malpica, y es que los lugares que aparecen, se recuperan pequeños lugares. Es decir, una actuación muy longitudinal, pero que recupera pequeñas acciones, pequeños lugares, ¿no?, como las entradas, ¿no?, al mar que hacemos, una plaza, el cruceiro, el secadoiro también es una actuación como muy de memoria y de puntual, ¿no? Y también descubre, y ahí se parece a Malpica, algunas aportaciones, digamos, nuevas nuestras, como son los miradores, el final, ¿no?, que ya es una aportación, digamos, desde la creación de un espacio nuevo. Es decir, tiene esa mezcla entre lo nuevo y los lugares que se recuperan desde la memoria, ¿no? En Portodosón las casas dan al espacio portuario directamente, en Malpica no. Entonces esa relación tan directa de la villa con el borde marítimo hace que sea totalmente diferente, y esa también relación topográfica, ¿no?, mucho más suave, también hace que sea muy diferente. Y es un espacio como mucho más utilizado por todo tipo de gente, lo que es Portodosón, ¿no? Y por eso también estaba tan transformado, ¿no?, porque era un hervidero. Entonces ahí quien llegaba se apropiaba del lugar, también de una manera muy, muy directa. Entonces había muchas superposiciones y estaba todo muy, muy mezclado y muy tomado. Entonces se trataba de organizar todo eso. El secadoiro es parte de la memoria de ese lugar. Es decir, nosotros no podemos, lógicamente, recuperar la playa. Ahí había una playa, pero no una playa como la playa de los núcleos marineros, es decir, una playa con actividad, de trabajo, donde las embarcaciones se sitúan en la línea de playa, se suben, se bajan, se mueven, y los aperos, como las redes, se secan. Y al secarlas, claro, hay muchas formas, pero si no tienes una superficie lisa y lo que tienes es arena, hay un sistema fantástico que además te sirve para secar otras cosas, que es montar estacas y secar allí las redes. Entonces los secaderos son, digamos, estructuras de madera para secar las redes o incluso secar El pescado. pescado, ¿no?, el pescado. Y hay fotos, imágenes de Portodosón de finales del 19, principios del 20, donde se conservan todas esas estructuras a lo largo de la playa.
decir, enfrente de las casas, ¿no? Entonces nosotros se nos ocurrió como creíamos que era un buen homenaje a la memoria, pero también pensada como una arquitectura bastante contemporánea en el sentido de ser abierta, flexible, un bosque de pinos, como quien dice, ¿no? Pero sin, digamos, vivo, ¿no? De todo, pero es una estructura muy interesante desde el punto de vista del uso urbano, colocarla delante del mercado, hacer que esa estructura pudiese ser una propia extensión del mercado, un soporte de actividades del mercado, pero también actividades ciudadanas, de cine, con lonas, de teatro, de jugar los críos entre los mástiles. Le pusimos además unas bases de piedra, lógicamente, porque antes se hincaban en la arena, pero también hay secaderos que se hincan en la roca, y entonces hicimos nuestras propias rocas. Esas rocas sirven para sentarse, es decir, es como un elemento de la tradición que se ha incorporado, que estaba vinculado a la forma de trabajar, al trabajo y la actividad pesquera, pero que se ha incorporado como un mobiliario prácticamente también, o una estructura, ¿no?, que permite actividades urbanas. Lo que sí estoy recordando, un punto de confluencia entre Malpica y Portodosón es esa cuestión nuestra de descubrir nuevos lugares, ¿no? Y un lugar nuevo para la gente es normalmente siempre subirse a algo, ¿no? Entonces en el caso de Portodosón es subirse al espigón, cosa totalmente prohibida, ¿no? Entonces nosotros queríamos que todo el mundo se subiese al espigón, con lo cual lo incorporamos a nuestro proyecto. Lo que hicimos fue un poco conseguir los mecanismos de seguridad y para que nos permitiesen que todo el mundo pudiese hacer ese recorrido desde esa cota intermedia que te permite como percibir todo lo que es la fachada marinera Sí, de Portodosón, y también mirar hacia el otro lado, hacia el mar y hacia el monte, hacia Montelouro. hacia Montelouro, ¿no? Y entonces tener esa visión hacia un lado y hacia el otro, allí subidos en esa también línea que es el espigón del Sí, eso puerto. nos lo permitió precisamente el encargo que teníamos de quitar un edificio que había en el medio del espacio y hacer uno nuevo. Hay dos proyectos, en realidad, que tienen una conexión muy importante, que son la Fundación Luis Seoane y la cárcel de Lugo. En realidad la cárcel es como, ¿no?, una vuelta de tuerca más a algo que ya habíamos pensado para la Fundación Luis Seoane, que era un cuartel, ¿no? Entonces, este primer encargo que tuvimos en la Fundación Luis Seoane, que fue un concurso que ganamos, y fue nuestro primer proyecto público, así como Creus a Carrasco y como ya de nuestro estudio, como un encargo potente e interesante. Decidimos que estos edificios hay que abrirlos a la ciudad. De alguna manera el espacio público tiene que entrar en ellos, porque han estado tanto tiempo sin pertenecer, ¿no?, a la ciudad, y que una de las claves en los dos es la forma en la que lo abrimos a la ciudad. De esa manera nosotros le llamábamos la cárcel al revés, ¿no? Era un poco inocente nuestra intención, pero esa era en realidad lo que había detrás de todos nuestros actos. Estaba siempre la idea de entrar la ciudad en estos edificios, ¿no? Y así recuerdo que la cárcel siempre decíamos, vamos a hacer una cárcel al revés, ¿no? Como salir, ¿no?, de entrar en el edificio los ciudadanos y volver a salir de una manera en que han pasado por la memoria de un edificio, pero al mismo tiempo han metido la ciudad dentro, ¿no? Y esa era un poco la idea. Y por eso creamos esos pórticos, un lugar de estar en torno a los lugares como más cerrados, ¿no? Ese pórtico realmente existía. Averiguamos que la cárcel tenía como un doble muro y que en determinado momento desapareció. Entonces nosotros lo recuperamos, pero lo recuperamos no como un muro que cierra, sino como un muro en el que te metes. Entonces por eso realmente son espacios de estancia, son bancos, es un muro como taladrado, ¿no? Otro de los mecanismos que utilizamos tanto en la Fundación Luis Seoane como en la cárcel de Lugo es el tema de atravesarlo, de hacer recorridos que no vuelvan en sí, sino que consigas meterlos como en un recorrido más largo.
¿no? Y que te sirvan como espacio a través del cual llegar a otro, atravesando edificios. Entonces sí que es un concepto de plaza, ¿no? Sí, en ambos edificios el espacio central, tanto el panóptico, en el caso de la cárcel, como aquí el patio de armas, ¿no? Son el centro de la intervención. Y en cuanto más se abren, más se usan, y la verdad que están, bueno, por lo que sabemos, funcionando. Por supuesto, la fundación que la tenemos aquí al lado, lo vemos, el patio es el que realmente recoge el espíritu un poco de todo el edificio, ¿no? Y en el caso de la cárcel también el panóptico, lo mismo, ¿no? Está funcionando con su patio alrededor. Sí, el concepto de espacio público es un tema que hay que trabajar. Hay que trabajar porque efectivamente las categorías de lo público son múltiples y nos hemos quedado demasiado durante mucho tiempo con la categoría espacio público, recinto, plaza, Plaza. dotación, espacio libre, verde, ¿no? Y hay muchísimo recorrido entre eso y los pequeños espacios, las micro piezas no públicas, los umbrales, bueno, hay Sí. mucho que hacer, A ¿no? veces haces cosas que, bueno, pues que no piensas que vayan a funcionar como espacio público porque son privadas, ¿no? Y luego te sorprenden. Por ejemplo, en la Casa Chao, que bueno, nosotros potenciábamos la entrada de Casa Chao bueno, pues con una especie de hendidura que hacíamos en el saliente que tiene la casa, ¿no? Como estaba como excavada la entrada y descubrimos que ese espacio se está utilizando pues como lugar de descanso para la gente que Sí, pasa como banco. por esa calle, ¿no? Sí. Y pues cantidad de peregrinos que pues, hacen ese recorrido se sientan allí a descansar, ¿no? Sí, sí. Entonces es un espacio privado que está utilizado como público. Mm. Quizá no era esa la intención, pero nos gusta. Sí, sí, sí. Por ejemplo, otro tema de la arquitectura popular que tiene que ver con esto y que nosotros hemos utilizado en algunas de las obras es pues, la puerta. ¿Cómo es la puerta que te comunica con el exterior, ¿no? Es Pero a ver, las consciente. puertas en una cárcel es como el elemento fundamental, ¿no? O sea, lo que te impide salir. Entonces, y además eran puertas que estaban trabajadas por la gente que estuvo presa. Entonces las sacamos. Bueno, en esto de la cárcel tuvimos que trabajar con una escuela taller, una parte, ¿no? Porque había como una especie de convenio. Y entonces una parte de estos trabajos fueron el desmontar las puertas, llevarlas a la escuela taller, eh, Sí, dejarlas, limpiarlas, limpiarlas. descubrirlas Hay y inscripciones de... entonces descubrimos que había no solo inscripciones, sino incluso dibujos, bueno, todo tipo de expresiones los presos, sí. de los presos en las puertas. Nos parecía fundamental el mantener eso y que se pudiese ver. De hecho, lo que hicimos fue las puertas por la cara exterior las pintamos en el tono gris que tenían, la cárcel estaba toda pintada en tonos grises y bueno, dejaba algunas partes en madera. Y la cara interior, que es donde estaban todas estas inscripciones y estos dibujos, las dejamos sin pintura. Les dimos una protección para que se percibiesen mejor. A ver, es que es súper complejo, no tenemos los arquitectos no tenemos La varita la mágica. varita mágica, yo eso lo tengo claro, ¿no? Lo que sí es verdad es que vamos a saber resolver, y que de hecho yo creo que lo estamos viendo, estamos sabiendo resolver cuestiones ambientales, concretas, ¿no? Es decir, la tecnología nos está permitiendo alcanzar ciertas mejoras, la casa que no gasta, autosuficiente, ¿no? Estas cuestiones están muy bien, ¿no? Lo que tenemos que pensar es si eso es o sea, la repercusión que tiene en los ciudadanos. O sea, en realidad, las fracturas sociales que hay vienen todas dadas por este problema. Parece que no, es decir, hay muchas otras preocupaciones que están detrás, ¿no? Y ahí el significado, la vuelta a lo que estábamos comentando, lo popular, en el sentido de la aproximación a los lugares, ¿no? Que dan, digamos, respuestas, exigen respuestas concretas. O sea, la arquitectura que viene tiene que dar respuestas concretas, al margen de saber responder de una manera genérica al problema medioambiental, que efectivamente lo tenemos, ¿no?
pero la respuesta concreta es necesaria. Y en muchos casos la respuesta concreta pasa por hacer, ¿no? Es decir, proyectar y crear, pasa por, y estamos hablando de siempre, por lo que uno encuentra y darle valor, es decir, saber qué es lo que tiene valor en el mundo en el que vivimos y que debemos respetar, y por otro el deshacer, el quitar. Yo creo que eso es fundamental también en lo que nos viene. Y en este caso sí que creo que lo ambiental exige quitar, en muchos casos.